vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás. A él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tu padre a Egipto, y ahora, Jehová, tú has hecho como las estrellas del cielo en multitud. Excelente. ¿Pudieron seguir la lectura todos? Tengo una acompañante de excelencia acá. Bueno, en realidad yo soy la acompañante. Como escuchamos, si bien es un pasaje que está dirigido al pueblo de Israel, encontramos unos lineamientos que son excelentes para nuestra vida, ¿no? Habla de tener un temor reverente a Dios, vivir de la manera que a Él le agrada, que lo amemos de todo corazón. Es un mensaje a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Lo podemos encontrar en toda la Biblia. Que lo sirvamos, que sirvamos de esto que nosotros recibimos, la gracia inmerecida, que también nosotros podamos volcar con nuestro servicio, con lo que podamos de alguna manera a Dios, devolver un poco de lo mucho que Él hace por nosotros. Y otro lineamiento, obedecerlo. Nosotros leemos su palabra que tenemos enfrente nuestro, que tenemos en nuestras manos, que la acabamos de leer, es lo que debemos hacer. ¿Qué dice como título de esta porción bíblica? Dice, lo que Dios exige, dice en mi versión. ¿Y qué debemos hacer? El último punto que mencioné es obedecer. Y no es imposible. Así que podamos en esta mañana alabar a Dios, glorificarlo y darle gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y por lo que nos rodea, que es obra de Él, ¿sí? Le pido a Wal y Ale que nos acompañen con la siguiente alabanza. Espíritu
voy a pedir a Mario, si se va preparando para orar, le vamos a pedir que ore por las personas que durante mucho tiempo no hemos podido ver, por lo menos verlos reunidos con todos nosotros, ¿no? Norma, César, Rosita era una de las personas por la que orábamos un montón, Vilma no la vemos hace tiempo también, hay personas que no sabemos si se están congregando, cómo están, y está bueno que oremos, y obviamente tan importante que oremos por los niños, nuestros niños, los niños de nuestra congregación, cada congregación es de UME también, porque son el futuro y son en quienes hay que sembrar la palabra de Dios y ir cultivándola de a poco, ¿no? El Señor hará crecer su fruto según su voluntad en cada uno de ellos. Le voy a pedir a Mario, por favor, si puede orar por nuestros mayores, los que nos acompañan y los que no vemos hace rato, y a Debbie que ore por los niños. ¿Sí? Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos en este día porque hasta aquí nos has cuidado, Padre, porque nos das un nuevo día de vida, nos das salud, Padre, y hasta aquí nos has sostenido. Gracias en este tiempo te queremos dar por nuestros hermanos mayores, gracias Padre, por Rosita, por César, nos acordamos, Padre, por Aurora, por Vilma, Padre, por Norma, personas que no se pueden congregar, Padre, por diferentes motivos, que no se pueden reunir. Rogamos que tú estés dándole fortaleza y ánimo, Padre, y también que nosotros, como tu pueblo, podamos preocuparnos por ellos, preocuparnos por saber cómo están, por darles una palabra de aliento, de ánimo, Padre, porque es difícil en esta situación estar solo y aún sabiendo que están acompañados por ti. Rogamos también, Padre, que tú estés guiando esta situación para que pronto podamos, si es tu voluntad, estar reunidos, congregados físicamente, Padre, y rogamos principalmente para que nos des amor a cada uno y el deseo de preocuparnos por cada uno de nuestros hermanos, Padre. Grandes o chicos, Padre, sabiendo la necesidad que hay en este momento. Te damos gracias por esto, Padre, lo dejamos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre Celestial, gracias te damos por este día, gracias te damos por Jesucristo, porque a través de Él tenemos libre acceso a su presencia. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de lo que somos, Señor, tú nos quieres utilizar para honra y gloria tuya. En este momento te pedimos, Señor, por los niños de nuestra iglesia. Señor, te pido por Samuel, Señor, por Victoria, también por Santiago, por Isabela, Señor, por Juanita. Señor, ellos son pequeños, te pido que Señor, para que a través de su crecimiento ellos puedan conocerte, Señor, que sus padres puedan ser fieles, Señor. Escríbenos en tu palabra, y que nos ayudes para que nosotros también podamos ser de guía para ellos, Señor. También te pido, Señor, por Sofía, Señor, por Lautaro, también por Vicky, Señor, para que tú también estés guardándonos a ellos, Señor. O Ariana, Señor, no son tan niños, pero ellos necesitan también de ti en este tiempo tan especial, Señor, para que ellos como adolescentes, jóvenes, puedan buscarte, Señor, y para ellos hacer tu voluntad, y que puedan crecer en nuestra salud. Te pedimos también por los demás niños que han de venir, Señor, me acuerdo también de Benjamín, Señor, de Santiago, Señor, para que tú también nos des sus corazones, para que ellos también puedan llegar a conocer a Cristo, Señor, y también por Tiago, Señor, y que realmente como iglesia nosotros podamos cumplir, Señor, las notas que tú nos has dado de predicar tu palabra, también a ellos, Señor. Te doy gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Habita al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá.
quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Es con Él, por siempre su nombre alabar. Gracias, chicos. Vamos a tener el momento de la meditación. Le vamos pidiendo a Albert que se vaya preparando y que nuestro deseo a la hora de escuchar su palabra sea como recién cantábamos, ¿no? En esta alabanza, dice, habitar al abrigo de Dios, morar bajo su sombra de amor, morar bajo su cuidado, morar bajo el cuidado de cada uno de nuestros hermanos, de estar acompañándonos, estar fortaleciéndonos, alentándonos, y eso lo hacemos en su palabra, así que pidamos a Dios que de corazón podamos recibir la palabra que tiene hoy preparada para nosotros, y que podamos meditar en ella toda la semana, incluso tener nuestros tiempos de meditación personal. Así que vamos a orar por Albert, por este tiempo, y ya damos lugar a lo que él tiene preparado para nosotros. ¿Oramos? Padre Santísimo, Señor, gracias te damos por esta hermosa mañana que nos regalas, Señor, esta mañana que has hecho tú, Padre, que has tenido preparada de antemano para nosotros, Señor, este tiempo, donde también recordamos ese sacrificio. Te pido que dispongas nuestros corazones a escuchar tu palabra, que podamos atesorarlo y obedecerlo, como leíamos al principio en Deuteronomio, Señor, de obedecer cada mandato que tú tienes para nuestra vida, que de esa manera nos prosperarás. No prosperarás de manera económica, Señor, sino que nos prosperarás de manera que no podemos imaginar, Señor, porque tú nos sostendrás, nos guardarás, y eso es más que suficiente, Señor, tener tu compañía, tu palabra y tu dirección cada día, Señor, aún en momentos de dificultad. Te damos gracias por la vida de Albert Cohen, que nos trae hoy la palabra, Señor, que lo bendiga, Señor, y que esa palabra sea de gran bendición para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces hoy vamos a celebrar juntos la Cena del Señor.
Y bueno, para eso quería compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que trata de ese tema, de la Cena del Señor. Bueno, como todos ustedes saben, hay una sola referencia en las epístolas con respecto a la Cena del Señor que encontramos en Primera los Corintios. Vamos a ver entonces esa porción. Corintios capítulo 11, los versículos 17 al 34, donde Pablo corrige el mal uso de los corintios o el mal comportamiento de los corintios en la Cena del Señor. Comienza primeramente describiendo la situación. En 17 al 22 tenemos una descripción de la situación. Se ve la pantalla, ¿no? Ok. Él dice en 17, al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Entonces ya sabemos de entrada, lo que sigue ahora no es algo positivo. Lo que Pablo va a desarrollar ahora es para corregir un error de los corintios. Entonces él dice, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Entonces ellos al congregarse, como nosotros saben como iglesia, ese tipo de congregarse era para lo peor para la iglesia. 18. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se ponga de manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís como iglesia, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces ahí está el punto, cuando se juntaban como iglesia para celebrar la cena del Señor, lo que hicieron no era celebrar la cena del Señor. Al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno tiene hambre, otro se embriaga. 22. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada, ¿qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Pues termina también con las mismas palabras, en esto no os alabo. Entonces su forma de juntarse no es para alabarlos. Entonces, en ese texto vemos lo que es azul en el texto, tiene que ver con reunirse, con congregarse como iglesia, con el propósito de comer juntos la cena del Señor. Y el resultado de esto era que saltaban a la luz divisiones entre ellos. Entonces, cuando se juntaban como iglesia a celebrar la cena del Señor, quedaron ellos separados porque estaban despreciando la iglesia, avergonzando a los que no tienen nada. Eso es lo que Pablo explica en esos primeros versículos, que su forma entonces de celebrar la cena del Señor no es para lo mejor, sino para lo peor. Dice el reto en versículo 20, pues cuando ustedes se juntan, cuando ustedes se congregan, esto lo que ustedes están haciendo, aunque ustedes comparten la copa y el pan, no es comer la cena del Señor. Porque se muestra acá un egoísmo entre ellos, que no se esperaban, unos se quedaban con hambre, otros se embriagaban, se estaban juntando, pero en forma egoísta, no esperándose. Y él les dice, pregunta en 22, ustedes no tienen casas donde pueden comer y beber antes de juntarse, para que no pasen vergüenza a los otros que no tienen nada. Bueno, la respuesta es sí, tienen casas, pero al no comer antes en sus casas, ellos están menospreciando a los otros al no compartir con ellos lo que tienen. Entonces están menospreciando la iglesia de Dios y están avergonzando a los otros hermanos que no tienen nada. Acá Pablo corrige su conducta
una conducta que muestra un menosprecio hacia los otros hermanos. Y dice, ¿qué os diré? Os alabaré. Y la conclusión es, en esto no os puedo alabar. Ahora la razón por la cual él no los puede alabar viene ahora en los versículos 23 al 26. Eso comienza con un porque. Dice el 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, eso es el texto que nosotros siempre leemos para la cena del Señor sin el contexto. Ahora lo vamos a ver en el contexto y la pregunta es, ¿qué función tiene ese texto ahora en este contexto donde Pablo recién marcó sus falencias? Bueno, ellos se juntan para comer o celebrar la cena del Señor. Es importante saber eso, que eso es un texto correctivo acá, que se introduce con un porqué que explica por qué él no los puede alabar. Su comportamiento al juntarse a celebrar la cena. Se explica entonces por qué él no puede decir, o él tiene que decir, en esto no os alabo. Si comparamos los 4 textos que tenemos con respecto a la cena, 3 textos de la última cena de Jesús con sus discípulos y un texto de la cena del Señor, los de Marcos y de Mateo a la izquierda son testigos oculares. Los textos de Pablo y Lucas son no oculares, ellos no han visto a Jesús, pero investigaron. Si comparamos esos textos, es una comparación sinóptica. Salta que Pablo usa 2 veces una frase que ningún otro de los otros 3 usa, que es, ustedes tienen que hacer eso en memoria de mí. Hacer esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con eso? ¿Por qué resalta él esa frase que los otros no tienen? Eso da una pauta en dónde está el problema. Porque únicamente en Pablo encontramos hacer esto en memoria de mí. Y la razón, según el contexto, es que, bueno, las cenas de ellos no eran en memoria de Cristo. Las cenas que ellos celebraban eran un fracaso, donde precisamente hacerlo en memoria de Cristo faltaba. Porque al adelantarse, estaban humillando a otros miembros de la congregación que no tenían, estaban deshonrando a los miembros de la iglesia y también deshonrando a Cristo. Dice, los alabaré por cómo se están portando, versículo 22, y la respuesta es en 23 a 25, no, porque no están celebrando la cena en memoria de Él. Y el 26 explica qué significa celebrar en memoria de Cristo, o con otro porqué. Dice, cada vez que celebramos la cena en memoria de Él, debemos acordarnos qué se logró a través de la salvación que obtuvimos mediante la muerte de Cristo. Dice 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, en este contexto, ¿en qué sentido se anuncia la muerte de Cristo?
se anuncia en el sentido de que no hay más diferencias entre pobres y ricos, o entre mujeres y hombres, entre esclavos y libres. Y justamente entre los corintios no se veía eso. Por eso les dice, ustedes no se juntan para lo mejor, sino para lo peor. Porque con su forma de celebrar la cena están negando lo que significa la muerte de Cristo. Que no debería haber más diferencia entre las diferentes clases sociales entre ustedes. Entonces, la forma en la cual ellos están celebrando la cena es menos que satisfactoria. Y la razón no es que ellos no estuvieran pensando en la muerte de Cristo. Estaban pensando que Cristo murió por ellos. La razón tampoco es que no tuvieran comunión con Cristo. No, la razón es que ellos se ofendieron el uno al otro, se menospreciaban cuando participaban de la cena. Eso es la forma que Pablo critica acá, donde ellos no están haciéndolo en memoria de la muerte de Cristo, lo que significaba eso, que hay un solo pueblo en su nombre, en la cual ya no hay vigencia de esas antiguas distinciones. Entonces, en el caso de ellos, la cena del Señor está deshonrando al Señor en dos modos. Uno es que ellos están ofendiendo a los que no tienen, porque no los esperan, se adelantan con sus propias cenas privadas. En aquel tiempo, no lo expliqué cuando comencé, habían dos cenas. Se juntaban, como hoy hacemos juntadas para comer juntos como iglesia, y después celebraban la cena del Señor. Y esa juntaba como iglesia para comer juntos. El propósito era que no se veían después las diferencias sociales, que ninguno tuviera hambre, todos estaban a un mismo nivel. Entonces ellos están ofendiendo a los que no tienen. Y también están ofendiendo al Señor porque no demuestran en su trato hacia los otros qué es lo que significaba la muerte de Cristo para una iglesia. Significaba que no hay más diferencia entre ellos. Y ahora la respuesta a esa situación que Pablo les da son los versículos 27 hasta 34. Primero les da una severa advertencia. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. En el contexto acá, los que comen y beben indignamente son los que menosprecian a los otros en el contexto, los que están participando de la cena del Señor en una forma que menosprecia a los otros y que no muestra lo que significa la muerte de Cristo para la iglesia, que debe ser un solo pueblo juntos. El remedio es 28-29, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Entonces, primero en 28 dice, ustedes se deberían examinar a sí mismo antes de comer, con el propósito, con el fin de no caer en un juicio divino. Versículo 29. Entonces dice, el comer de forma indigna significa comer sin discernir el cuerpo en 29. Y a esto sigue un pronunciamiento profético que les explica
en el 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces se ve acá una explicación por qué hay entre ellos enfermedades, debilidades y algunos han fallecido. Acá Pablo lo atribuye a su comportamiento equivocado en la cena del Señor. Pues ellos deben discernir el cuerpo. Dice, si ustedes hacen eso, en 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y en 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. En realidad él dice acá, el juicio que Dios permite sobre ustedes les protege a no caer en el juicio con el mundo. Pero el punto acá es entender qué es participar indignamente de la cena del Señor. En realidad no es tan difícil. Si uno se fija en el contexto, uno ve acá que eso es un adverbio, indignamente, y el adverbio sirve para precisar la acción del verbo, que es precisar comer y beber. Entonces, el comer y beber de ellos es indigno. Ellos estaban comiendo y bebiendo en forma indigna, en forma inapropiada, participando de la cena del Señor. No es un adjetivo como en capítulo 6, versículo 2, donde un adjetivo sirve para calificar al sustantivo, a la persona, a la gente indigna. No, acá tenemos entonces su forma de participar que es indigna. Por eso dice 28, solución fácil, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y en el contexto el probarse a sí mismo, no hay otra opción, se tiene que referir a su forma de participar, lo que él explicó en 17 al 22. Examinarse entonces a sí mismo y no a otros, es de cómo están tratando ellos a sus hermanos, de menos recursos en ese caso acá, capaz con menos educación o de otro color de piel, de otro sexo, cómo lo están ellos tratando en la cena. Y se refiere entonces a la conducta de ellos y no a su estado ante Dios. Porque el estado ante Dios es que ellos son perdonados y son santos. Y eso no cambia. El estado ante Dios sigue siendo el mismo. Pero su forma es inadecuada. Su forma se critica acá y dice que esa forma de participar en la cena acarrea el juicio donde hay entre ellos enfermos y debilitados y muchos que se han fallecido. Vuelvo a leer el versículo 29. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, juicio, come y bebe para sí. Eso se refiere, en ese contexto, a los creyentes como cuerpo, como iglesia. A los corintios como iglesia. Porque la razón es que todo el pasaje trata de una iglesia que está haciendo un mal uso de la cena del Señor. Entonces están ellos menospreciando los hermanos o la iglesia en la cena del Señor. Entonces ellos deben discernir que la cena del Señor es una celebración en la cual con un solo pan y con una copa común, ellos proclaman por medio de la muerte de Cristo que han llegado a ser un solo cuerpo, una iglesia, el cuerpo de Cristo, y no una iglesia dividida en los que tienen para comer, los que no tienen para comer, los que se emborrachaban, los que no se emborrachaban, sino un solo cuerpo que
juntos van a celebrar la cena del Señor. Pues no discernir el cuerpo de este modo implica acarrearse el juicio de Dios. Por eso dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Entonces, en resumen, el examinarse uno mismo no se refiere a que uno se tiene que hacer digno. Somos dignos, pero nuestro comportamiento es indigno. O su comportamiento acá, en el caso de Corintios, era indigno. Entonces, examinarse a uno mismo se refiere a las actitudes que uno tiene para con el cuerpo. ¿Cómo estoy yo tratando a los demás? Se refiere a mi actitud actual hacia mis hermanos. La solución es muy sencilla que Pablo les da acá. Entonces, eso es el caso, dice Pablo. Ustedes no se esperan el uno al otro. Entonces, la solución es el versículo 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Una solución muy fácil. Se deberían esperar y no adelantarse con sus comidas. Y cuando llegan los otros, que no quede más y se quedan con hambre, sino comiencen juntos. Y si quieren comer ostentosamente, en 34, lo pueden hacer en sus propias casas. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Y dice, las demás cosas los pondré en orden cuando yo fuere. Bien. Para terminar, entonces. Hemos visto que el comportamiento indigno, en el caso especial de los corintios, se manifiesta en un desprecio por los demás hermanos de la iglesia. Y la pregunta que se nos hace a nosotros es que también cada uno de nosotros se debería examinar y preguntarse, ¿cuál es mi actitud hacia mis hermanos en la iglesia? ¿Con qué actitud hacia mis hermanos participo de la cena del Señor? Participo como los corintios, donde no me importa el otro hermano. Si él pasa hambre, a mí me da lo mismo, yo tengo suficiente. O me importa el otro hermano y nos esperamos uno al otro y compartimos lo que hay. Y lo otro es la motivación correcta para participar en la cena del Señor. El texto no lo dice, pero se refiere a creyentes del texto. Es obvio que solamente lo pueden tener los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Porque solamente ellos pueden mostrar lo que significaba la muerte de Cristo, que ahora somos un solo cuerpo. Y la pregunta es si nosotros tenemos esa relación con Cristo. ¿Es Él nuestro Señor y Salvador? ¿Tengo una relación viva con Él a diario? Entonces, el texto nos deja con esas dos preguntas. ¿Cómo trato yo a mis hermanos? Y conozco a Cristo para poder participar, para mostrar realmente lo que significa la muerte de Cristo. Con esas dos preguntas, vamos a celebrar la Cena del Señor. Muchas gracias por compartir y por ser tan claro para esta mañana a la hora de compartir la Cena del Señor. Y vamos entonces a tener un tiempo de oración. Voy a orar porque realmente podemos ver cuán importante es que la obra de Cristo allí en la cruz, su sacrificio, ese cuerpo partido, molido por nuestros pecados, esa sangre vertida, tuvo como objeto final rescatarnos del pecado y conformar un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que debe vivir y tener presente siempre con suma importancia, porque el sacrificio de Cristo fue grande, la comunión entre los hermanos. Y esta es una posibilidad que tenemos en esta mañana de compartir juntos y recordar ese sacrificio de Cristo, pero que siempre prime
que lo que debemos buscar, como nos explicaba Alberto, era la comunión que se traduce en actos concretos y simples como tener presente a los hermanos, buscar su bienestar y orar también por ellos. Así que ahora vamos a orar, cada uno pruébese a sí mismo que realmente podamos tener un tiempo de oración. Yo voy a hacer una oración, pero cada uno puede ir meditando y pensando cómo está su vida frente a Dios, cómo está esa comunión con Dios y con los hermanos, para poder participar juntos de la cena. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por haber escuchado una vez más tu palabra, por poder entender, Señor, o poder ver en tu palabra cuán importante, Señor, fue ese sacrificio, Señor, de Cristo en la cruz para nuestras vidas, que transforma nuestra eternidad. Pero también, Señor, día a día, al formar y ser parte de un nuevo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuán importante es estar y tener presente, Señor, a los hermanos. Te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, te pedimos, Señor, porque no siempre hacemos lo que tu palabra dice, porque no te obedecemos siempre, te pedimos perdón, Señor, y que la sangre de Cristo nos limpie, pero también te pedimos, Señor, perdón por aquellas ofensas que hemos hecho a nuestros hermanos, con actitudes, quizás con indiferencia, y que podamos reflexionar también en eso para que podamos ser un verdadero cuerpo, Señor, en el que a través también del amor que nos manifestemos unos a otros, Señor, tu nombre sea glorificado. Y te dejamos este tiempo en tus manos, que ahora al recordar, Señor, la obra de Cristo en la cruz a través de estos símbolos, podamos, Señor, hacerlo en plena comunión, Señor, también con los hermanos. Y te dejamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, recién acabamos de leer y tuvimos, creo que es un pasaje que prácticamente lo tenemos memorizado, el de Primera de Corintios 11, un pasaje que recuerda a Pablo respecto a al mandato de Jesús, que también veíamos allí en los evangelios, de tener periódicamente este recuerdo de su obra allí en la cruz, ese cuerpo partido y esa sangre vertida por nuestros pecados. Así que creo que todos sabemos del pasaje, que vamos a compartir el pan y la copa, y en esta mañana quisiera que hagamos como hemos hecho algunas veces, como alguna vez que he compartido allí en la iglesia, que cada uno allí en un tiempo de oración y de reflexión pueda tomar su trozo de pan, pueda tomar su copa e ir meditando que el cuerpo de Cristo fue molido por nuestros pecados, fue partido, y la sangre de Cristo, algo tan gráficamente estremecedor como ver sangre derramada, también fue derramada por nuestros pecados. Así que los invito ahí a todos los que tienen preparados sus elementos, a que allí en el entorno familiar nos podamos tomar estos segundos para comer el pan y beber la copa, recordando la obra de Cristo en la cruz. Y podemos orar internamente por eso. Así que bueno, los invito a participar entonces de la Cena del Señor.
Señor, te damos muchísimas gracias porque podemos una vez más recordar, Señor, esa obra de Cristo en la cruz. Y queremos pedirte, Señor, como iglesia en esta mañana, que nos ayude, Señor, a tener también presente esta enseñanza que hemos podido compartir, Señor, que has puesto en el corazón de Alberto para compartir con nosotros. Que realmente recordemos siempre, Señor, que, Señor, pertenecemos a un cuerpo, Señor, que es la iglesia, Señor, que tuvo un costo muy alto, que fue, Señor, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, Señor, allí en la cruz. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a recordar eso siempre, y que podamos tener, Señor, un anhelo sincero de manifestar, Señor, de tu gloria, Señor, a nuestra comunidad, a través de lo que como pueblo, Señor, como cuerpo, mostremos el uno hacia el otro, Señor. Que siempre podamos tener a nuestros hermanos presentes, Señor, y con una estima tan grande, Señor, que es recordar que tú moriste, Señor, por cada uno de ellos, Señor, que podamos cada uno pensar, Señor, que el precio de la vida de nuestros hermanos ha sido nada más y nada menos que la sangre de Cristo allí en la cruz. Y que vivamos siempre, Señor, en actitudes Señor, y cosas prácticas que lo manifiesten. Y te damos gracias una vez más, Señor, por poder compartir este tiempo juntos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.